Bienvenidos, queridos oyentes, al canal donde los relatos más aterradores se hacen realidad. Hoy les traemos 4 historias escalofriantes, basadas en hechos reales que ocurrieron en los rincones oscuros de la Dark Web, esa parte de Internet que no se muestra en los buscadores comunes, donde los peores horrores cobran vida. Si alguna vez pensaste que la Dark Web era solo un lugar para obtener servicios ilegales o curiosidades prohibidas, hoy descubrirás que es mucho más. Prepárate para escuchar relatos que te helarán la sangre. Así que, si eres lo suficientemente valiente como para quedarte, suscríbete ahora mismo, activa la campanita para no perderte más relatos como este. Y no olvides dejar un like si te atreves a escuchar lo que te espera, porque este es solo el principio. Comencemos. Relato número 1. El subasta mortal. Mark era un joven investigador aficionado. Siempre había sentido una extraña fascinación por la Dark Web, no por el crimen o la ilegalidad, sino por la idea de descubrir secretos que el mundo no conocía. Había escuchado rumores sobre la existencia de subastas secretas en la Dark Web, pero siempre las había considerado leyendas urbanas. Sin embargo, un día se topó con un foro en particular llamado El Mercado Prohibido. Intrigado, decidió investigar más a fondo. Al principio, parecía un foro normal con temas de comercio oscuro. Había anuncios de armas, drogas y documentos falsificados. Lo que no le sorprendió, pues ya había leído sobre eso. Pero algo le llamó la atención. Un hilo titulado Subasta Humana. No podía creer lo que veía. Al hacer clic, vio algo que lo heló. Fotos y descripciones de personas, algunas desaparecidas, otras con marcas de tortura visibles, todas acompañadas de precios y fechas. Cada publicación decía lo mismo. Subasta cerrada al llegar al precio mínimo. Fue en ese momento cuando Mark notó algo que lo paralizó. En la parte inferior de la página, un mensaje decía: «El siguiente lote es muy especial, por favor espere». Sin pensarlo, Mark siguió leyendo, y su corazón dio un vuelco cuando vio una foto en la que reconoció a alguien. Era su hermano, desaparecido meses atrás. El anuncio decía: «Lote 234, Tomás Pérez. Se le encuentra en la zona 5. El precio de apertura es $50. Pujas aceptadas hasta las 3 de la mañana». El mensaje continuaba con detalles inquietantes sobre su paradero, y aunque no tenía pruebas de que fuera realmente su hermano, algo en su estómago le decía que lo era. Empezó a sentir un sudor frío recorrer su espalda. Decidió no seguir investigando, pero no pudo. Marcó el número de la policía, pero cuando intentó hacer la denuncia, la llamada se cortó de inmediato. Cuando miró su computadora, la página del foro había desaparecido, como si nunca hubiese existido. El miedo se apoderó de él cuando se dio cuenta de que no había dejado rastro de la página. Intentó cerrar su sesión, pero algo estaba mal. De repente, apareció una nueva ventana emergente. «El lote 234 ha sido adquirido. Te esperamos en casa, Mark». Esa noche, Mark salió a investigar el lugar que el foro había señalado como el último paradero de su hermano, pero nunca regresó. La policía encontró su teléfono móvil en el suelo, la pantalla rota, pero lo que realmente lo celó fueron las coordenadas que marcaron un lugar vacío, un campo desolado, sin señales de vida. Sin embargo, lo más perturbador fue lo que encontraron en su última llamada. Una voz distorsionada, susurrando en susurros entrecortados: «Te estamos observando. Ya no puedes escapar». Nadie volvió a saber de él. Los rastros se desvanecieron en la nada. Lo único que quedó fue la escalofriante advertencia en el foro: «Los pujan por vidas, y las toman una vez que ya no sirvan más». Y aquella noche, Mark dejó de ser solo una víctima. Se convirtió en una parte más del macabro juego. La oscuridad lo reclamó. Relato número 2. El foro de los psicópatas. Ethan, un joven que había estado investigando el crimen en Internet por años, decidió sumergirse en los rincones más oscuros de la web. Había leído sobre foros secretos en los que los psicópatas y los asesinos compartían sus pensamientos, discutían sobre sus logros y, en algunos casos,
Incluso ofrecían sus servicios a otros interesados. En su búsqueda, se topó con un foro muy exclusivo llamado Psicópatas en línea. Cuando entró por primera vez, notó que el foro tenía una interfaz limpia y profesional. No había publicaciones extravagantes, ni mensajes fuera de lo normal. Todo parecía muy ordenado. El título de los hilos lo estremeció. Mis crímenes, como ser invisible, la mente del asesino. Todos los miembros del foro eran extremadamente discretos, y algunos de ellos parecían contar con una experiencia aterradora. A medida que navegaba más y más en las publicaciones, se dio cuenta de que no era solo un lugar donde se hablaba de crímenes pasados. Era un espacio donde la gente discutía abiertamente sobre cometer asesinatos futuros. Un hilo en particular captó su atención. El juego del asesino. El post inicial describía un desafío que había comenzado como una broma, pero pronto se convirtió en una realidad perturbadora. El reto consistía en que cada participante debía cometer un asesinato y demostrarlo, ya sea con fotos o videos. Cada vez que uno de los miembros cumplía con el desafío, otro debía superar la prueba y hacerlo mejor. El último que quedara en pie ganaría una recompensa. Al principio, Ethan pensó que todo era parte de un macabro juego psicológico, pero no pudo dejar de sentir que algo más siniestro estaba en marcha. Lo peor ocurrió cuando Ethan comenzó a recibir mensajes privados de un usuario desconocido dentro del foro. El mensaje decía simplemente: ¿listo para participar? Es tu turno. Al principio se asustó, pero lo ignoró. Pensó que podría ser una broma, hasta que empezó a recibir fotos de su casa, de su vecindario, y de él mismo caminando por la calle. Era como si lo estuvieran observando en todo momento. Una noche, mientras estaba navegando en el foro, recibió un mensaje directo. Lo sabes, ¿verdad? Ya no hay salida. Has jugado, ahora es hora de pagar. Su corazón latió con fuerza cuando se dio cuenta de que no estaba solo. Al abrir la puerta de su apartamento, vio una figura oscura en la esquina de la calle. Había alguien observando desde las sombras. Al intentar correr, su computadora comenzó a emitir ruidos extraños, y en la pantalla apareció un mensaje final que decía: «Ya te estamos viendo». Nunca más se supo de Ethan. El foro de los psicópatas siguió existiendo, pero cada vez más personas reportaban haber recibido amenazas similares, hasta que el foro desapareció misteriosamente. Relato número 3. La webcam mortal. Lena siempre fue una chica curiosa, especialmente cuando se trataba de cosas que la mayoría de las personas temían. Había escuchado historias sobre lo que se podía encontrar en la dark web, pero siempre pensó que todo era exageración. Fue entonces cuando un amigo le habló de un sitio llamado Cámara 13, que ofrecía transmisiones en vivo de situaciones extremas. Al principio, Lena pensó que era solo un truco publicitario, pero un par de clics y ya estaba dentro. En el sitio, encontró un montón de transmisiones que mostraban peleas ilegales, torturas y actos de violencia que dejaban mucho que desear. El contenido era tan explícito que la mayoría de las personas se habrían asustado al instante. Pero Lena, acostumbrada a los contenidos fuertes, siguió navegando. Pronto, se topó con una transmisión que le resultó extraña. En la pantalla, se veía una mujer joven, atada a una silla, con la cara llena de moretones. Los espectadores comentaban sobre lo que estaba sucediendo. La joven suplicaba por su vida mientras un hombre se acercaba lentamente hacia ella con una máscara. La mujer, entre sollozos, miró directamente a la cámara, y fue entonces cuando sus ojos se clavaron en Lena. «Te estamos viendo. No estás sola». Un escalofrío recorrió su cuerpo, y Lena, en un intento por desconectarse, se dio cuenta de algo aterrador. Su propia cámara web se había encendido sin que ella lo hubiera solicitado. Antes de poder reaccionar, vio que en la esquina de su pantalla aparecía un nuevo mensaje. «Nos estás mirando, y estamos viendo a través de ti». La tensión aumentaba mientras Lena miraba a su alrededor, cada vez más convencida de que alguien la estaba observando. Cuando decidió apagar todo y alejarse de la computadora, escuchó un ruido en su ventana.
Al acercarse para ver qué era, vio una sombra moviéndose rápidamente por el pasillo de su edificio. La sensación de ser observada por un ente invisible la invadió. Solo había una cosa, la webcam aún encendida, y en la pantalla una imagen de Lena mirando hacia su ventana. Nadie supo qué ocurrió con ella. Relato número 4. El paquete sin retorno. Tom era un hacker hábil, conocido por su capacidad de adentrarse en los rincones más oscuros de Internet, sin dejar rastro. Había navegado por la dark web más veces de las que podía contar, pero siempre mantenía un perfil bajo, hasta que un día recibió un mensaje privado, encriptado de una fuente desconocida. El asunto era corto. Hay un paquete para ti. Dentro del mensaje había solo una instrucción. Cuando llegue, ábrelo y sigue las instrucciones. Intrigado y un poco desconcertado, Tom pensó que quizás era una broma de algún amigo. Sin embargo, 2 días después, el paquete llegó a su puerta. No había remitente, solo su nombre. Al abrirlo, encontró un disco duro con una carpeta titulada «Para Tom». Dentro de la carpeta había varios archivos de vídeo. Uno tras otro, los vídeos mostraban a Tom en su propia casa, en su oficina, en el sofá. Todo filmado sin que él lo supiera. La última grabación, sin embargo, lo hizo casi caer de su silla. En ella, podía verse a un hombre desconocido de pie frente a su puerta, observando a través de la rendija. Tom, aterrorizado, intentó destruir el disco duro, pero antes de hacerlo, otro mensaje apareció en su pantalla. Si lo destruyes, te encontraremos. Esa noche, cuando Tom intentaba borrar todo rastro del paquete, escuchó golpes en su puerta. Fueron secos, pausados. Como si alguien supiera que él estaba del otro lado, conteniendo la respiración. Pensó que podría ser una broma, quizá algún vecino o un ruido del viento. Pero cuando abrió la puerta, el pasillo estaba completamente vacío. El aire estaba denso, cargado de una sensación de pesadez antinatural. Fue entonces cuando vio la nota. Pegada justo en el centro de la puerta, con tinta irregular, como escrita con prisa o con una mano temblorosa. «Ya te tenemos». Un escalofrío recorrió su espalda. Cerró la puerta con fuerza y trató de convencerse de que era una coincidencia. Pero en el momento en que giró, el sonido de una notificación resonó en su computadora. La pantalla que había apagado minutos antes estaba encendida. Había una ventana emergente, un video en reproducción automática. Era él, sentado en su escritorio, tal como estaba en ese preciso instante. El video mostraba una transmisión en vivo desde un ángulo alto, como si alguien lo estuviera grabando desde la esquina del techo. Tom tragó saliva y miró lentamente hacia arriba. Nada. No había cámaras, ni luces, ni rastro de algún dispositivo escondido. Pero cuando volvió la vista a la pantalla, su reflejo en la transmisión ya no estaba solo. Detrás de él, una figura alta y distorsionada emergía lentamente de la sombra de la habitación, su silueta borrosa como si no perteneciera a este mundo. Su respiración a este mundo, un sudor frío le recorrió la espalda. No se atrevió a moverse. El vídeo continuó reproduciéndose. En la pantalla su propia imagen temblaba mientras aquella cosa se inclinaba sobre él. Unas manos huesudas comenzaron a posarse sobre sus hombros. Tom se giró de golpe. Nada. La habitación estaba vacía. Pero antes de que pudiera siquiera tomar aire, el vídeo en la pantalla cambió. Ahora solo mostraba un fondo negro, con un mensaje titilante en letras rojas. «Mira debajo de la cama». Tom sintió un nudo en la garganta. El silencio de la habitación se hizo insoportable.
pero justo cuando se armó de valor para moverse, sintió algo frío rozando su tobillo. Y esta vez, los golpes en la puerta ya no venían de afuera. Gracias por acompañarnos en esta oscura travesía, a través de la Dark Web. Si tienes tu propia historia escalofriante que compartir, o algún relato inquietante sobre tus experiencias en este oscuro rincón de Internet, no dudes en enviarnos tu relato a nuestro correo. Si te ha gustado el vídeo, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones, para no perderte ningún relato perturbador. Recuerda, en la Dark Web, los límites entre lo real y lo macabro se desvanecen, dulces pesadillas, y nos vemos en el próximo vídeo.